Amigos, seguimos, si estamos un poquitito atrasados, yo me distraje, le pido disculpas al economista Carlos Viera que ya anda por ahí. ¿Qué hace, compañero Carlos Viera? ¿Cómo andás? Muy bien, acá estamos tratando de estar siempre cerquita de la gente con algunas ideas que me gustaría transmitir. Bien, como vos ya tenías un plan de desarrollo, te voy a dejar para el medio del programa o te la pregunto al final, una pregunta que hicieron algunos vecinos, antes de salir al aire, pero te la pregunto después. ¿Qué teníamos para hoy? ¿Algo me dijiste de la seguridad social? Yo quisiera hablar de un tema que tiene que ver con algo muy sentido para todos los uruguayos, que es el tema de la seguridad social. Ajá, Porque vamos. suenan tambores de ajuste por ahí y de reformas, de la reforma, ¿verdad? Me gustaría incursionar en ese tema por los antecedentes que existen para refrescarlos y para ver las perspectivas y cuál sería nuestro posicionamiento como fuerza política de izquierda. Yo me considero, fui integrante de la comisión de programa del Frente Amplio durante muchísimos años, pero actualmente no la integro, pero me parece que debemos de empezar a construir entre nosotros un discurso propio. Bueno, vamos arriba. Bueno, eh, hay un gasto que se considera a veces como que debería ser autofinanciado, y es el gasto de la seguridad social. Nosotros entendemos que no es así, que eso es un antojo neoliberal, que la izquierda siempre, en todas partes del mundo, se concibe el gasto social como una forma de redistribuir ingresos. Es decir, que se satisfacen determinadas necesidades sociales muy evidentes, como es la necesidad de tener un sustento a la vejez después que se termina de trabajar, o necesidad de atender a las situaciones de maternidad o atender a la enfermedad, como ahora con el seguro de paro. Son situaciones que siempre se han considerado válidas y que resultan de contribuciones que la propia gente realiza, generadas por políticas de gobierno, pero también en todas partes del mundo y en todos los tiempos, de la contribución del Estado, así como la salud pública no se financia exclusivamente con los aportes de los participantes en el sistema, así como la educación puede ser considerada, que debe ser considerada, como nuestra, de acuerdo a nuestra Constitución, como un algo gratuito para los uruguayos. La vivienda son eh, prestaciones sociales que deben atenderse y no esperar que de ellas surja un autofinanciamiento. La seguridad social entonces nuestro país cuenta con aportes de los trabajadores y de los empresarios, pero obviamente los que están participando en mayor medida en esa aportación son los trabajadores, que pagan un 15% de sus sueldos como contribución a la seguridad social. Los empresarios tenían también un 15%, pero una reforma, la primera reforma, a los cuales se les bajó a la industria manufacturera al 7,5%. Quiere decir que el empresariado contribuye, sí, porque es un tema que le atañe la salud de sus trabajadores, el estado en que los trabajadores se desempeñan, y ese Estado, ese sector patronal viene aportando en caída, ¿verdad? Con menores ingresos, aportaciones que antes. Pero cuando eso ocurre, nadie se raja las vestiduras diciendo, uy, vamos a tener un problema de financiamiento porque hemos rebajado el aporte a la parte patronal. Uno puede pensar, de repente podría corresponder bajar el aporte al patrón porque podría ser considerado como una demasiada alta, un impuesto alto al trabajo, pero
se justifica, sí, pero puede ser considerado. Bueno, pues entonces ese dinero que no se recibe de ese patrón puede ser IVA de otra fuente de ingresos tributarios. Esa debería ser la idea. Ahora bien, entonces se dice, qué horrible, como si se fuera una calamidad. Tenemos que sacrificar algo así como bastante alto porcentaje de la recaudación del IVA a afectar a la seguridad social, el desbalance que hay entre aportaciones y prestaciones de la seguridad social. Yo digo, esa forma de plantear el tema ya está sesgada, ya es una forma que induce a pensar ¿Por qué? Que la seguridad social hay que ajustar de alguna manera para poder satisfacer esas prestaciones de seguridad social, ¿verdad? Eso es lo que me parece a mí que hay que primero decir, y que el discurso de la izquierda debe ser claro y terminante. Yo creo que a veces caemos en trampas, caemos en corrales de ramas que nos plantean, y realmente este es uno de ellos. Hay que ajustar, hay que reformar la seguridad social. Caramba, es reforma de la reforma. Hace más de 20 años, 22 años, se dijo eso y se planteó el tema. ¿Cómo arreglamos el problema de seguridad social? ¿Cómo arreglamos que la gente se jubile con una jubilación buena porque el BPS está fundido y no va a poder cumplir con sus cometidos y con sus prestaciones a la gente? ¿Cómo se le... las AFAP. Las AFAP son la solución. Vino Jorge Valle, doctor Jorge Valle, en aquel momento era presidente de la República. No era presidente todavía, porque fue en la época, fue entre el 95 y el 2000, ¿verdad? Jorge Valle todavía no era presidente, después lo fue del 2000 al 2005. Entonces, trajo a un experto chileno, creo que fue el señor Piñera, que ahora es presidente, y plantearon la idea de las AFAP como cosa fabulosa para solucionar los problemas de la seguridad social. Bueno, no solucionaron ni el problema personal de la gente que podía ver peligrado su aporte su prestación jubilatoria, ni solucionaron el problema fiscal, sino que lo empeoraron. O sea, cuando el BPS deja de percibir los recursos genuinos que percibía, porque a partir de los que tenían menos de 40, ¿verdad? Los trabajadores que tenían menos de 40 años, obligatoriamente tenían que transferir la mitad de sus aportes a alguna de las AFAP que ellos eligieran. Quiere decir que en aquel momento los menos de 40, hoy en día son casi todos. Quiere decir que hoy que tenemos 1.480.000 afiliados al BPS. ¿1.000.000 cuánto? Están transfiriendo 1.480.000 afiliados al BPS, están transfiriendo el 50% de su aporte a las AFAP. Entonces, ese es dinero que obviamente cualquier cuenta, no se hace falta haber ido ni siquiera a sexto año para darse cuenta de que si el BPS recibía por cada trabajador 15 pesos, por cada 100 pesos de cada trabajador 15, y ahora iba a recibir 7,5, porque la mitad se transfería a las AFAP, obviamente esa diferencia iba a provocarle al BPS un desbalance financiero, ¿verdad? Pero y además, ese desbalance financiero... Carlito, además, perdón la interrupción, pero además en el medio de esto no hay que olvidarse de esos 7,5 de pesos, o los 15 pesos, 7,5 que le va al BPS, o los 15. El BPS no solo asiste con jubilaciones, no solamente asiste con jubilaciones. Exactamente, sino que el 75% son jubilaciones, pero hay un 25% que son prestaciones a activos, Exacto. que son seguro de paro,
prestación por maternidad, todas esas cosas que necesitamos tener, porque es obvio que son... ¿Quién niega la necesidad de eso? Y cuando se hace la reforma se dice, bueno, ahora cada cual aporta para sí mismo. Quiere decir que es como si fuera un seguro, ¿verdad? Entonces, ¿quién financiaba entonces las prestaciones a activos si es que querían que el BPS tuviese finanzas equilibradas? Eso no se responde. Y más en momentos como los actuales, en que el seguro por enfermedad, dada la pandemia, se profundizó a niveles históricos. Entonces, todo esto está planteando la inconveniencia que era esa reforma, que la dieron como la panacea. No se generaron los ingresos necesarios, los que después, con el avance del tiempo, ya cincuentones tenían que jubilarse, hubo que hacerles un ajuste, porque si no iban a jubilarse por mucho menos de lo que ellos esperaban, por un lado porque la contribución de la SAFAP era muy inconveniente, muy baja. ¿Quién se hace cargo? Yo pregunto, ya que el señor Lacalle... Yo no me quiero olvidar que Carlos, en el medio de eso, yo no sé si yo mal no lo recuerdo, algún compañero de la bancada del FA votó eso. Puede ser. Entonces y algún compañero del FAT antes de las elecciones dijo, sí, hay que hacer un ajuste en la seguridad social. Cuando decíamos lo del ajuste son ellos. Nosotros no podíamos de ninguna manera plegarnos al discurso del ajuste, porque una reforma de la seguridad social, y se sigue diciendo, una reforma de la seguridad social equivale a que la gente sienta que va a ser mermado de alguna manera en sus intereses, o ya sea aportando más o ya sea recibiendo menos. Entonces, ¿qué otra forma hay de solucionar la seguridad social? Yo diría así, la que hay, la que debimos de haber dicho, es aumentando los contribuyentes por la formalización del trabajo. Y eso es lo que hizo el Frente Amplio en su gobierno. Tiene un resultado muy bueno. Hemos aumentado desde del 60% de la gente que está formalizada en el BPS al 77%. Es un resultado espectacular. Así se solucionaba el tema de la seguridad social. Estamos hablando de que habían unos 800.000 afiliados al BPS o aportantes al BPS, y ahora hay 1.480.000. Sí, seguro. Algo ahí más o menos. Así que hemos aumentado significativamente la cantidad de gente que... ¿Cómo se soluciona un problema de la seguridad social? Pues de esa forma, aumentando los aportantes en relación a los beneficiarios. ¿Cómo se soluciona un problema de inflación, por ejemplo? Pues que aumente la oferta frente a la demanda. El sector real de la economía manda. Estamos muy nubilados por esa cuestión financiera del monetarismo, ¿verdad? Que a veces nos aleja de los temas. Y hay un problema que aquí se dio, es que justamente como el déficit fiscal aumentó por esa transferencia de recursos a la SAFAP, significó que el Estado hubiera mermado los suyos. Como el Estado necesitaba esos recursos, ¿qué hizo? Pues por ley, por la disposición legal, dice que las AFAP tenían que invertir esos fondos prestándoselos al Estado mismo. Quiere decir que, a ver, Néstor, yo tengo un dinero, yo te lo deposito en tu cuenta gratuitamente, pero como yo lo necesito, te digo, bueno, préstamelo ahora vos a mí, el dinero que era mío, te lo digo que me prestes, yo te pago intereses. Entonces, esa fue así, es tal cual. Y esto como que la población no lo ha asimilado, ¿verdad? Uh-huh. Fue una aberración lo que se hizo. Ahora, ¿saben cuánto significa ese dinero? ¿Cuánto? Significa bastante. 13.670 millones de dólares transferidos
en 22 años, a un promedio de 620 millones de dólares por año. Entonces, cuando te dicen que ahí tenemos déficit fiscal, y hermano, ahí tenés una de los puntales del déficit fiscal que tenés. ¿Qué querés? No pagarle a los jubilados. Los jubilados tuvieron la reforma constitucional del año 1989, porque a los jubilados se les congelaban por inflación, los saberes jubilatorios se congelaban. Entonces, en la reforma del 89 se determinó por plebiscito constitucional que las jubilaciones se ajustaran anualmente en el mismo porcentaje que se aumentan los salarios, en el mismo porcentaje que aumenta el índice medio de salarios públicos y privados. Entonces, a partir de allí, los jubilados empezaron a no perder el poder adquisitivo de sus prestaciones jubilatorias que antes venían perdiendo y financiando al resto de la sociedad. Entonces, algo tan cierto como eso, entonces las prestaciones no caen y las aportaciones caen, hay déficit, pedís prestado a quien te diste los recursos, y pagás intereses. Estamos hablando de una cantidad que ya mueve la aguja en términos de déficit fiscal. Entonces, si queremos un ajuste, yo preferiría decir, ¿qué tal si empiezo a rever el tema de las AFAP? ¿Qué hay? ¿Qué problema tiene la izquierda con eso? A nadie se van a afectar los derechos adquiridos. A la gente que ya aportó y que ya transitó por eso, no vamos a pedir que devuelva al fisco eso. No, bueno, lo tendrá como una aportación, como se hizo con los cincuentones. Eso Así que el Frente Amplio tuvo que corregir. Con los cincuentones, la experiencia que se hizo ahí. Y bueno, pero cuando retornan, eso, se les dijo a la gente, ustedes se dieron cuenta de que ustedes acumularon un capital de acuerdo a las AFAP. Como las AFAP no pueden dar una prestación jubilatoria en perspectiva y calculada en proyecto, ¿verdad?, que no va a cumplir con sus aspiraciones, pueden pasarse al BPS, porque si se hubiesen mantenido en el BPS, la jubilación sería acorde a lo que ustedes piensan. Entonces, buena parte, no todos, porque cada situación es particular, pero buena parte de esa gente se transfirió al BPS, se les dio la posibilidad de transferir sus ahorros que tenían en las AFAP al BPS. Ese dinero, cuando transfiere el BPS, que no se consideró como genuino a efectos de calcular el déficit fiscal. Fue dinero que entró, pero dice, no se debe considerar porque ese dinero va a un fideicomiso que va a quedar afectado para atender las futuras jubilaciones de esta gente que van a ser una carga onerosa más adelante. Entonces, de esa forma, ese dinero no se consideró. Yo diría, cuando hay una inversión de ANCAP, es déficit. Cuando hay un dinero que retorna de los que antes aportaron a las AFAP y que hubiese sido un dinero genuino del BPS, eso no se toma en cuenta para el déficit. Así estamos, con esas trampas ideológicas, yo creo, porque no provienen de otro lado, sino de una construcción ideológica. Bueno, y entonces yo diría que es muy importante no caer en ese... ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Las alternativas son seguir creciendo en cuanto a formalización del trabajo, pasar de ese 77 al 90%, por ejemplo. Esa sería la alternativa, esa sería la política a seguir, y es la que se hubiese ido generando a partir del gobierno del Frente Amplio. Ahora vamos a ver qué pasa, porque la formalización del trabajador es importante, porque bueno, a quien no le conviene que esté formalizado. El trabajador formalizado tiene una perspectiva de jubilación mejor y tiene además todas las prestaciones de seguro de salud, de desempleo. Entonces todo eso significa
que una cobertura en seguridad social siempre es saludable para toda la gente. Es una de las maneras de redistribuir ingresos, caramba. Siempre hemos dicho de la izquierda que es así. Entonces no caigamos en la idea, en la trampa de decir, también la izquierda apoya una nueva reforma en la seguridad social que va a implicar o menores prestaciones o mayores aportaciones. No caigamos en esa trampa. No es necesario. Para eso empecemos por reformar de a poco, no pretender que solucione de un día para otro, porque también hay derechos adquiridos, pero reformar la caja militar, que tiene un déficit de 450 millones. Entonces yo te diría, vos tenés acá unos 700 millones, porque antes ese promedio de 590 millones que se transfieren a la SAFAP es el promedio de 20 años, cuando no todos estaban afiliados a la SAFAP, porque las SAFAP empezaron a aportar a los mayores de 40 años. Hoy todo el mundo sí aporta a la SAFAP, ¿claro? Y por lo tanto, hoy la transferencia son cerca de 700 millones de dólares. Más un déficit de la caja militar de 450 millones de dólares, bueno, ahí tenés mucho dinero, ¿verdad? Ahí tenés mucho dinero y no era necesario hacer un ajuste que significase merma en prestaciones o aumento en aportaciones. Ni es necesario, porque lo que van a transitar es ahora por otro mecanismo, no era necesario bajar el salario. Parece que la pandemia ahora, el coronavirus, lo justifica todo. Y entonces ya está decretada una baja del salario real. Con esta baja del salario real va a arrastrar, por lo que dije antes de la reforma constitucional, va a arrastrar a la baja real en las jubilaciones. Y por lo tanto, en términos de pesos devaluados, las prestaciones de seguridad social van a bajar en términos de esos pesos devaluados y las aportaciones no. Quiere decir que por ahí, entiendo yo, se tende a arreglar parte del déficit fiscal. Pero arregla el salario público y la seguridad social. Pero además, Carlos, además es lógico que en un momento de crisis, de cambios drásticos en la economía, de unos cambios que está haciendo drástico, completamente diferente a lo que al gobierno anterior, va a producir más deserción, más baja de aportes. Bueno, si hay 150.000, 200.000 que quedan en la calle, son 150, 200.000 personas que no van a aportar al BPS. Claro. Es decir, va a haber yo digo, la solución de fondo de la seguridad social era la mejora de los aportes. Ahora viene la crisis y va a generar una situación difícil de afrontar en el corto plazo. Yo me refería al largo plazo, ¿verdad? Seguir haciendo lo que hizo el Frente y no plantear, antes de las elecciones, no plantear sí hay que reformar la seguridad social, sino que seguir haciendo lo que hicimos, que íbamos en el buen camino. Ahora, en la pandemia, evidentemente lo que yo digo es que la contribución debe ser del sector financiero. La pandemia no justifica una baja permanente en los puestos de trabajo. Lo que justifica es una baja que debería ser transitoria en los puestos de trabajo. X meses, ¿verdad? No lo justifica. Hay otra razón que está justificando esa baja, que no hay que buscarla en la pandemia. La pandemia no justifica una baja del salario real para el año que viene. Lo justificaría para este año, pero no para el año que viene. Y aún así es discutible. Cuando sube el PBI, ahora va a bajar el PBI, estamos de acuerdo. Pero cuando ha subido el PBI, la mejora del salario nunca acompañó exactamente la suba del PBI. El PBI ha subido durante el gobierno del Frente en el orden del 65%, y el salario ha subido del orden del 52%. O sea, no hay necesariamente, porque una parte de esa mejor cantidad de ingresos anuales que se obtienen en la sociedad se dedica a inversión y no a salario. Entonces es así. Entonces cuando hay una epidemia, cuando hay un problema externo que es incontrolable y que produce efectos nocivos sobre la producción,
Bueno, entonces también pensemos que si se afecta el salario, vamos a tener un efecto reproducido, aumentado, cuando todos los países del mundo aplicando políticas keynesianas lo que hacen es atemperar el efecto, no intentando que el salario, mejor dicho, impidiendo que el salario rebaje su nivel. Ese es el punto que quería desarrollar. No, por Ahora, ahí hay algún televidente que está diciendo que la oportunidad es capitalizar y bueno, está en contra de lo que estás opinando y que habría que capitalizar. Y era una capitalización, es decir, profundizar las AFAP. Lo que está planteando un televidente aquí en YouTube. Por bueno, no sé, ahí, el gobierno argentino lo que hizo fue eliminarlas de un plumazo. de un plumazo. Nosotros, yo no creo que habría que hacer eso. El gobierno uruguayo tomó dos medidas muy atendibles. Una fue bajar la tasa que cobran las AFAP República por la administración. La tasa que cobra AFAP República, entonces, una tasa que todas las AFAP cobran una tasa que detrae de lo que aportan los contribuyentes, detrae una parte para su propio gastos de administración. Y eso quiere decir que si uno aporta 15, de repente no aporta, no capitaliza por 15, sino que capitaliza por 13,5. ¿Me explico? Y que una es Y la al más capitalizar baja, por eso, AFAP República. entonces AFAP República puso la tasa más baja, pero eso fue bueno, pero no concentró, eso hizo concentrar en la AFAP República la gran mayoría de los afiliados. La AFAP República tiene un 40% de los afiliados en personas y un aproximadamente 53% de los fondos depositados. Es la más grande de todas, pero no es la que concentra un altísimo porcentaje del mercado. Eso es lo que yo quiero ver. A mí, no se hacen cargo quienes dijeron que este era un sistema ideal que iba a solucionar los problemas. Cuando se habla de hacerse cargo, tanto se habla de hacerse cargo, yo pienso que este es uno de los temas fundamentales, porque la gente está impregnada de todos nos vamos a jubilar, todos tenemos un derecho a que tener prestaciones en materia de activos, ¿verdad? Entonces es fundamental para el nivel de vida de la gente que la seguridad social en un país funcione bien. Yo diría, marca muchísimo los países, diferencia en los países cuando la seguridad social está funcionando bien o mal. Si tomamos como ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, nuestras latitudes cercanas, Colombia que no tiene casi seguridad social, el propio Panamá, el propio Ecuador, Bolivia, tenemos, si uno lo ve como espejo, dice, bueno, caramba, o Chile, no quisiera lo que me está pasando en Chile ahora, con las AFAP. Ahí está, en Chile fue la solución que plantearon, pero fracasó totalmente. Entonces yo digo, no se hacen cargo del fracaso. Aquí hay planteos que son muy emblemáticos de los neoliberales, pero silban para arriba cuando el problema originó el déficit fiscal, porque todos estos años de aportaciones, todos esos ingresos que no se recibieron fueron siendo acumulativos en materia de déficit fiscal. Y ese déficit fiscal es el que ahora denuncian cuando ellos contribuyeron a formarlo con decisiones como estas, ¿Ellos aparte quién? de lo que dije de la deuda. Ellos, Los gobiernos anteriores, ¿verdad? Los gobiernos blanco-colorados, gobiernos de coalición anteriores, que de hecho era una coalición, ¿sí? Porque ningún partido tenía mayoría parlamentaria cuando ganaba, fuera blanco o colorado. Los blancos gobernaron del 90 al 95 y los colorados en adelante, pero ninguno de ellos con mayoría parlamentaria necesitaba del otro partido porque el Frente Amplio... A argumentar hoy y decir públicamente la ministra Rebelech. Y nada, me parece que en un presupuesto siempre hay que poner proyecciones.
hay que poner proyecciones porque hay transferencias monetarias que implican saber si cuánto van a ascender, habida cuenta de que una parte de ellas tiene que ajustarse por el deterioro del poder adquisitivo del dinero, ¿verdad? Entonces hay que ponerla necesariamente la meta de inflación. Y la meta de inflación se mantiene dentro de las coordenadas que ha sido la política del frente. No obstante, cambian los agregados monetarios como elemento de contención de la inflación, que así que yo no sé. Es decir, si hay un cambio en el instrumento para contener la inflación, ellos no se basan más en la cantidad de dinero en circulación, sino que se basan en la tasa de interés que va a fijar el Banco Central de acá en más. Bueno, muy bien. Yo esperaría que me dijeran si ese instrumento va a generar un cambio en la tasa de inflación. A cambiar instrumentos se supone que va, pero sin embargo no. Me parece que están operando algo así como en forma continuada. Es decir, no hacen continuismo. No hay una clara explicación de por qué la inflación va a estar en el 7-8%, cuando el frente siempre la mantuvo por debajo del 10%, con determinados instrumentos y explicando cuál era su operativa. Después, el crecimiento también, me parece que es un voluntarismo, ¿verdad? No hay elementos objetivos que puedan determinar cuáles son los factores de crecimiento. Mientras que en los gobiernos de Frente Amplio siempre se dijo, los factores de crecimiento van a estar en la suba del consumo interno, por aumento del salario real, y va a estar planteado por las inversiones, que en realidad fueron las mega inversiones que vinieron del exterior. Y acá está funcionando todavía la mega inversión de la pastera, que recién empezó a funcionar en este gobierno. Ahí está, me pueden decir, va a haber un crecimiento del 3,5% resultante de la operativa de la papelera, de la inversión de empresa extranjera. Pueden decirme eso, pero si no me dicen de dónde va a venir el crecimiento, de mayor consumo interno no va a venir, y en los años en que gobernó el Frente, el mayor consumo interno fue siempre un factor dinámico para el crecimiento económico. Se está planteando la captación de capitales argentinos que se vengan a instalar, es más, se está promoviendo, se están dando entrevistas públicas para eso. Bueno, muy bien, si ese es el objetivo, vamos a ver qué instrumentos van a elegir. Lamentablemente, yo tuve alguna discrepancia una vez con el Frente Amplio, con la política económica del Frente Amplio, cuando planteó para la inversión extranjera determinados renunciamientos fiscales muy fuertes, ¿verdad? Y yo pensaba que en determinado momento esa inversión extranjera podía venir igual, que era necesaria, que era bueno traerla, poniendo las adecuadas condiciones, pero que era bueno traerla, siempre y cuando no se significase un renunciamiento fiscal tan oneroso como en algunos casos se daba, por ejemplo, con la zona franca. Si vamos a ver qué renunciamientos fiscales se plantean ahora, porque estamos hablando, en este momento los renunciamientos fiscales por inversionistas extranjeros, inversionistas, sean extranjeros o sean residentes en el país, superan los 1.500 millones de dólares anuales. La renuncia fiscal. Si vamos a cuánto vamos. La renuncia fiscal por renuncia fiscal quiere decir exoneración de impuestos. Sí. Impuestos que se tendrían que recaudar, pero que no se llegan a recaudar porque el Estado exonera, bonifica eso a cambio de que se concrete la inversión. Bueno, estamos hablando de una cantidad alta. En un momento dijimos que había que ir adecuando, graduando a la baja ese tipo de renunciamiento fiscal, porque las inversiones, a mi modo de ver, al modo de ver de algunos, igual se seguirían estableciendo en el país, que no necesitaban, y que entonces esa era una transferencia que atentaba contra otras necesidades sociales. Entonces, cuando el déficit fiscal también
Cuando el déficit fiscal tiene que ver con gastos de inversiones en ANCAP, no tiene que ver con el tema de las AFAP, transferencias que a mi modo de ver fueron inadecuadas. Cuando tiene que ver con transferencias que no son transferencias, pero son exoneraciones de impuestos que se hacen a los grandes inversores, hay todo planteado como que lo capta mal, pero está muy bien a las AFAP y también muy bien a los inversores. Entonces hay un doble discurso y hay por parte de nuestra fuerza de izquierda a veces posiciones que no son claras. Yo creo que había que hacerle clara a la gente, no tener miedo en el mote de que somos populistas, ese es otro antojo neoliberal, llamar populista a todo aquel que quiere tener una política afín a satisfacer las necesidades de la gente. Entonces, como que a veces hay miedo de caer en eso y nosotros reculamos mal y no nos acercamos a la gente. Hay que acercarse a la gente, hay que hacerse cargo después de todo, decir las cosas claras en términos que estamos diciéndolas, creo, en este momento, para que decir, no señor, no va a ser necesario un ajuste ni en la seguridad fiscal, ni en la seguridad social, ni en sus salarios. Acá hay otras soluciones que la estamos planteando. Si hay que sacar las AFAC, las sacamos. Si hay que reformar la caja militar, la reformamos. Si hay que buscar más formalización del trabajo, el instrumento lo permite. Ese es el tipo de cosas. Si hay que transferir, tienen que venir inversiones importantes al país, bueno, veamos cuál es el instrumento que las permite y no tanto pensar en la exoneración tributaria. ¿No? Esas son las cosas que debemos decirlo con claridad a la gente. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Hola. Hola. Nos vemos el lunes, muy bien. Escúchame, te hago una propuesta, en público. Porque el lunes estaríamos haciendo casi un cierre de campaña a nivel país de las elecciones que son el próximo domingo. Entonces, me encantaría, hasta donde vos puedas, vos estuviste trabajando en la OPP, la importancia de las inversiones de este actual gobierno hacia las intendencias y hacia los municipios en el país, hasta donde puedas. Me gustaría que te tires un informe de ahí. Por lo menos darle claridad a la gente en cuanto a la importancia de la OPP en las inversiones que hizo el gobierno anterior hacia los municipios y hacia las intendencias. ¿Te animás? Bueno, una mirada, desde luego que la actualización de datos es un tema que tengo que hacer, pero una mirada podemos hacer desde ese punto de vista. Muy bien, bueno. Gracias, Carlos. Muchas gracias, hasta pronto. Un abrazo, nos vamos a una pequeña tanda y volvemos. Rapidito, Florencia.